tú estás en una fiesta y ves una chica y te dices, me gusta la curvatura de su cintura, me gusta la simetría de su asíntota, me gusta el brillo de sus ojos. Y tú dices, esta es mi tipo. Pero ¿qué tal si yo te dijera a ti que detrás de tu decisión hay miles de años de evolución que ha decidido tu gusto? Eso es lo que vamos a destapar aquí, hoy en Cerveza Descalza. Oh, yeah. Bienvenidos todos. Bienvenidos todos. Señores, hoy vamos a hacer algo que no hemos tratado, bueno, nunca creo que hemos tratado este tema aquí particularmente en Cerveza Descalza. Entre paréntesis, pero tú tienes un look como muy cool, man. O sea, como que... ¿Qué O es sea, lo que pasa hoy? o sea que antes lo veía cool. No. Definitivamente. Tan cool como hoy, no. Mira esa muñequera. Mira esa... No, pero señores, lo que pasa es que... pero espérate, mira el anillo rosado también. Ey. Solamente Y aquel... otro verde. Solamente aquel... verde. Yo pensaba que era amarillo. O amarillo, no sé, a lo mejor yo estoy daltónico. Exactamente. Yo no, lo que pasa es que el que está seguro de su masculinidad no tiene que estar fronteando y que rosadito, que vaina. No, mi hermano, aún así. Pero lo más importante de todo, señores, es que hoy tenemos un tema que nos afecta a todos, que es el de cómo seleccionar a su pareja y cuáles son los factores que influyen en esa decisión o en esas decisiones, dependiendo de quién usted sea. Y como aquí siempre nos tratamos de lubricar bien con buena compañía, tenemos a nuestro invitado reiterado aquí que siempre nos ha iluminado en estas aventuras mitológicas y de cierta envergadura antropológica. Entonces vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro amigo Carlos Muñoz. Bienvenido, Carlos. Gracias. El antroponauta. Gracias. El hombre, mucho tatuaje, mira. Sí. Los tatuajes, el hombre. Rayado. Bien. Rayadísimo. ¿Y la Vespa la dejaste? Voy por el gimnasio. La Vespa es la bullosa, la dejé en la casa. Vine en la responsable. En la responsable. Que Joaquín sabe cuál es. Es más fácil de cargar por si acaso hay problemas. Realmente. Muy bien. Ya que no pusieron retos, pero comentando, antes de entrar al tema, para que tú veas, el tema de los colores, el rosado, según un académico llamado Michel Pasteur, no era el color de las mujeres asociado a la mujer, era el color de los hombres antiguamente. Usualmente nosotros asociamos los colores con conceptos culturales, pero han cambiado a través del tiempo. O sea, que esto es del original. Correcto. O sea, del original gangster. Es que, señores, es que la naturaleza no se equivoca. El original macho man. Por eso que rápidamente, y ya para decir esto, cuando uno lee textos griegos antiguos, dicen el mar del color del pontus, color del vino. Y dice, vino, pero no sería azul. Ajá. Y tú dices, sí, pero lo que pasa es que nosotros asociamos colores y conceptos por cuestiones culturales. Y cambia a través del tiempo. Y con energía femenina y masculina, quizás también. Pero va cambiando a través del tiempo. Quiénes lo usan y cuáles son el significado. Y cuáles son el significado que se les da. Entonces, por si acaso, para que sepan, bueno. desde tiempos remotos los colores van cambiando, las asociaciones a ellos. Y como también hay muchas cosas que van cambiando a través del tiempo, también está el tema de cómo uno selecciona a su pareja romántica. Y Carlos, nosotros hablamos mucho de esto fuera de cámara, de cómo eran las cosas antes y cómo son las cosas ahora. Pero antes que nada, quizás sea bueno establecer algunos conceptos básicos para que sepamos todo de qué estamos hablando. ¿Qué es eso del mating, del courtship, de seleccionar a su pareja ya de forma científica y académica? Bueno, lo importante es que el ser humano es, dentro de lo que cabe, un ser que es un animal. Yo sé que... ¿Qué? A esta altura del juego sí, no deberías candelizar a nadie. Ya, exactamente. Correcto, porque no somos un ser etéreo que emerge de la nada, ni somos víveres que emergen de la tierra, sino que lógicamente tenemos que son inclusive
atractivos físicos. Que Bueno, no, todas esas que- no somos víveres que emergen de la tierra. Claro. No. O sea, no somos ñames, ni yucas. Bueno, hay alguna gente. Pero está bien, seguimos. Continúa, Sigue con tu continúa. analogía. Pero es eso. Nosotros necesitamos pasar nuestros genes. Ese es así como funciona, ¿no? El preservar la especie. Entonces, lógicamente necesitamos, tenemos ciertas condiciones que son biológicas y también culturales que nos ayudan en ese proceso de pasar genes. Y hay todo un comportamiento etológico, dígase, de estudio del comportamiento, que analiza esos patrones para entender por qué seleccionamos las personas que seleccionamos, por qué nos atraen ciertas cosas, qué debemos hacer por ellas. Y hay condiciones que son genéticas y condiciones que también son culturales y que están intrínsecamente vinculadas. Hablando Señores, de condiciones culturales. Yo no sé, pero yo tengo sed. O sea, yo Ok. pienso que esta conversación, para seguirla, tenemos que hacer nuestro acostumbrado brindis. Pero venga acá, Carlos. ¿Y Siempre, tu cerveza señores. dónde está? Yo, en honor al gen TED 13910, Ajá. que es de la tolerancia a la lactosa, le pido otra vez a mis ancestros que me ayuden a beber. Esta vez no los acompañaré en cerveza, sino No, Carlos, no. con Milk. lo It que- does body good. con lo que... No somos Sí. patrocinados. No somos patrocinados por Rica, aunque yo sí... Lo aceptaríamos muy gustosamente, Claro que sí, realmente, el claro que sí. patrocinio, ¿no? Pero diría algunas cosas que son muy polémicas, pero quizás terminen con el patrocinio, pero yo soy un amante de leche en polvo, leche rica. Ok. Yo espero, pero Aquí recuerden... se va a hablar mucho de polvo y leche, sigue. Sí, correctamente. Pero dando este dato, y es que muchas veces los estadounidenses daban ayudas en leche en polvo a Brasil y eso era Marvin Harris, un antropólogo. Marvin Harris. Y resulta que no todo el mundo es tolerante a la lactosa. Entonces, Ujú. la persona cuando se la daban, por ejemplo, en Brasil, Ujú. en las favelas y en el África tropical, las personas se iban, perdónenme la lengua, en diarrea. O sea, tenían problemas intestinales. Entonces, y le decían los estadounidenses, no, es que esa persona lo están haciendo con agua sucia, no lo están haciendo bien. Es que no todas las poblaciones son Eran tolerantes a la intolerantes lactosa. a la Exactamente. lactosa. Entonces, las poblaciones que son tolerantes a la lactosa son poblaciones que están vinculadas al pastoreo. Y hay algo interesante de la vida del pastoreo, que son las sociedades que le dicen sociedades de honor, donde hacen juramentos de honor. Rompí, que me quebrantaste el honor, te voy a matar. Entonces, esas son sociedades pastoriles. De ahí que vienen ese tipo de sociedades. Y hay genes que son pasados por ancestralidad, Ujú. que por eso que tú ves que la mayoría de Europa del Norte tiene ese gen, y algunos en Europa también del Sur, pero es menor, va disminuyendo. Y algo súper interesante, que fueron también un grupo de africanos occidentales que trajeron como esclavos, ellos también lo tienen, el mismo gen de los europeos, a través del norte de África y a través de Europa, por migraciones, porque es muy extraño en África tú tenerlo, excepto eso, los fulanis, Ujú. que lo tienen por ese contacto con Noráfrica y ese a través de Europa. Y ¿Esos no son los que mezclan leche con sangre? no, estamos hablando de los Dinka, Ah. pero hay dos poblaciones de nilotes y cuchitas que sí tienen la tolerancia a la lactosa, pero no es de las europeos. Nació de forma separada. Ok. Evolución. Autóctona. ahí, Ajá, no. evolución, exactamente. Son convergentes. Suceden en diferentes lugares, pero sin correlación alguna. Pero es por la necesidad de, señores, tenemos esta vaca aquí. Hay que sacar el mayor provecho posible. Pero otras sociedades, Asia, no es tolerante a la lactosa. Indígenas no son tolerantes a la lactosa. El dominicano, en su gran mayoría, porque los españoles muchas veces no son tolerantes a la lactosa, ni muchos africanos occidentales lo son. Esas son las dos mezclas más predominantes. No van a patrocinar, ¿no? Entonces, no, correcto. Entonces, el público realmente no, porque el niño pues tiene la lactasa para generar la tolerancia a la lactosa. Entonces, por eso que tú ves en los productos Sí, los niños. niños, Sí, mamás sí, con sí. un bebé, entonces tiene lógica. Yo, como soy un chichi, que Exacto. soy tolerante a la Exacto. lactosa, No. yo le doy. Perfecto. Entonces, después de esa introducción, le damos. Entonces Sí, aquí hoy se va a beber cerveza, pero también se va a beber leche. Así si hay lactosa. si hay promoción, que venga con ese dato, pero primero la verdad. Perfecto.
No somos intolerantes a la cebada Correcto. y tampoco a la lactosa. Así Correcto. que, Claro. Perfecto. Y para variar, que Para pocas variar, veces loco. he visto esta... Muy pocas No, veces, esto sí. es inédito. Esto es la Esta primera celebración. vez que se va a tomar algo aquí diferente. Claro. Entonces, Señores, vamos brindemos. a brindar por la Ahí. tolerancia a la lactosa. No hace ver mal a nosotros, porque tú tomando esa vaina saludable. Entonces, Carlos, ¿cómo comenzamos este tema? Ya que es tan denso y abarca tanta arista, ¿cómo sería una buena manera de tú comenzar hablando sobre este tema de selección de pareja y todo lo que eso conlleva, y la cultura y eso? Mira, como yo dije, primero necesitamos preservar la especie, nosotros necesitamos pasar genes, lógicamente. Y uno dice, bueno, pero entonces, si hay una atracción, ¿cómo tú explicas también quizás personas homosexuales? Y tú dices, bueno, que también las personas homosexuales nacen también de una vinculación entre un hombre y una mujer. Entonces, algunas veces hay cooperaciones, que eso también pasa de forma etológica, que el comportamiento que se estudia del animal, tanto con el comportamiento humano, y es que muchas veces tú puedes también trabajar en base a que el descendiente de un hermano tuyo, también, si el hermano tuyo tiene un hijo y tú luchas, por ejemplo, para que esa persona, de alguna forma, estamos hablando de forma primitiva, ¿no? Pueda sobrevivir, pues tú estás pasando los genes familiares, de alguna forma u otra, ¿me entiendes? Entonces, una forma, y eso es para que entiendan, tú ves que hay mucha variabilidad, pero también ese es el sentido principal, es preservar la especie. Entonces, lo primero que todo es que uno diría, bueno, entonces preservar la especie significa que vamos a tener entonces la capacidad de tener sexo la gran mayoría y de copular y de tener más mujeres embarazadas para así seguir, pero depende también de los diferentes ambientes, lo que hay factores genéticos, hay factores biológicos, ¿verdad? Genéticos, biológicos y culturales. Hay factores culturales. Porque hay especies, y dentro de eso se estudia en la primatología, que son lo que le estaban diciendo, tournament species y pair bonding species, que son traducidos así de forma rápida, que lo que creemos de los que son Especie de torneo. especies de torneo, que son muchas veces poligámicas, o sea, varias parejas, y los pair bonding que son monogámicos, o sea, poligamia y monogamia. Y nosotros tenemos eso también en las diferentes culturas humanas. ¿Y qué tan similares somos nosotros a los demás primates? Okay, Por ejemplo, los primos más cercanos a nosotros, que son los chimpancés y los bonobos. Correcto. Pues excelentísimo, Félix. Sí, ¿no? Nosotros compartimos un ancestro, como nosotros no descendemos de los monos, como dicen. O sea, y la evolución no es lineal, ¿no? Y que, ¿por qué no han evolucionado todavía? Exacto. Es que no es una línea. Los chimpancés y los bonobos siguen evolucionando. Hubo una separación entre chimpancés y Exacto. bonobos también. Entonces, y viven en zonas, por ejemplo, el bonobo está en África Occidental, en el sur del Congo. Y los chimpancés son los que tienen más, están desde Gombe hasta, hay muchos chimpancés orientales, occidentales, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros sí nos parecemos mucho más a ellos, entre todos, son nuestros primos más cercanos, entre todos los primates. Sin embargo, algo súper interesante es que, si tú te fijas, los chimpancés son muy patriarcales, muy violentos en el sentido, pero también como los humanos. O sea, porque la gente dice, no, son súper violentos como el ser humano. O sea, también hay cooperación, también hay acicalación, hay vínculos sociales, son muy fronterizos, o sea, patrullan sus fronteras. Si ven otro que tú haces aquí y está más propenso a la violencia que, por ejemplo, ¿De su misma especie? Sí, que los gorilas. Ok. Más que los Pero en su gorilas. misma estrategia de seducción. Correcto. Ok, mira, ellos son tournament species. El macho usualmente están jerarquizados, son sociedades muy jerarquizadas. El chimpancé macho va lo que se le dice el alfa, lo que De Vals cataloga como alfa, ¿no? En la categoría primatológica.
elige a las mujeres del grupo para procrear con ellas. Pero puede ser uno o un grupo, pero esos no permiten que los que son los sumisos, submissive, tengan acceso a pasar sus genes. Pero, ¿qué pasa? Si los alfas se van o el alfa se va, el sumiso puede ver a la cría, que eso pasa en Tournament Species, y matar la cría. Porque no es mi hijo. Porque cuando tú dices que se va por un ratito, Sí, o que se va para otro territorio. Se va a explorar, se va a patrullar, porque ellos tienen terrenos donde ellos... Donde ellos vean una brecha, que esta es mi oportunidad para yo eliminar esa competencia. Exactamente, pero ellos aprovechan ese momento. Entonces, lo que hacen... Los sumisos, quiero decir. Lo que hacen las chimpancés hembras es que en forma secreta se tiene relaciones con esos machos sumisos. Entonces, cuando tienen relaciones... ellos le pegan cuerno al macho alfa. Pero se quedan calladas. Porque cuando tienen sexo con el macho alfa, lo vocalizan más. Para que le escuchen. Yo estoy con el alfa. Pero con porque cuando se quedan calladas, para que también el sumiso diga, pero te puede ser mi cría también. Yo no lo voy a matar. Eso es para proteger la cría. Ajá, es algo para que tú veas adaptativo, pero algo muy interesante es que ellos tienen de alguna forma un comportamiento más. Por eso que cuando los europeos lo estaban estudiando, dijeron, nosotros no vamos a reportar esta vaina, porque estos son demasiado promiscuos. Viven frotando sus genitales entre ellos, hombre como mujer, ¿qué es lo que está pasando aquí? Eso es demasiado extraño. Un condeto ahí, un round robin. Porque eso también, la persona no... Dentro del contexto primatológico, es para tú, de alguna forma u otra, tú puedes desescalar violencia. Tú dices, déjame darte un cariñito, déjame yo darte... son comportamientos prosociales también, pero también hay pistas ahí como de comportamientos biológicos inherentemente porque compartimos ancestros en común. Pero... o sea, que ofrece una ventaja ellos hacer todo lo que están haciendo. Pero ambos son... Lo que uno catalogaría como inmoral dentro de la especie humana. Correcto, pero ambos son polígamos. Ahora, ¿qué pasa? Existen otros primates que, por ejemplo, que están en el Nuevo Mundo, por ejemplo, los monos titíes, que son pair bonding, que son monogámicos. Y esos que son monogámicos usualmente tienden a tener twins, tienden a tener gemelos. Porque tú tienes ya dos parejas que están cuidando más. O sea, tú tienes los recursos porque el chimpancé hombre no ayuda a criar a la cría. No hay tiempo para eso. No. ¿Hay que patrullar? Por diversas razones evolutivas y de energía. Pero aquí como ese macho se queda con la hembra, usualmente tienen twins o pueden tener, en algunos casos, triples. O sea, pueden tener 3 crías así de una camada. Pero es algo interesante. Entonces, pero eso está muy interesante, eso que tú dices. Que lo acabo, o sea, no había como visto nunca eso de tener mellizos, tener gemelos, como parte, ¿no? de un proceso de selección, de un proceso evolutivo como de mantener la especie. O sea, correcto. Que pasa también, pero pasa también en humanos. Entonces tú dices, ¿dónde estamos nosotros? Entonces nosotros estamos in between, o sea, en el medio, perdón el Spanglish. Que Never también, in the life. No, be yourself. Pero también, be yourself. Pero también, lógicamente, para explicar, porque también yo soy también defensor de la cultura hispana. Entonces, claro. Pero es también porque muchos de los estudios, la gran mayoría que comenzaron, fue, por ejemplo, de Jane Goodall, era en inglés. Y también mi educación ha sido basada también en inglés. Entonces, por eso lo menciono. Eso tú sabes, pero prefiero mencionarlo en inglés para ser más certero, porque puede buscarse luego traducciones, puede buscarse, tú sabes, que tomarme ciertas libertades, entonces para ser lo más científico aquí hay libertad. pero quería hacer ese disclaimer.
Claro. No te escapa de eso. Está demasiado envuelto dentro de los tentáculos Sí, correcto. del imperio estadounidense. Pero nada, mi hermano, sí, Vale. estamos en la lucha igual, no te apures. Se van a molestar algunos hispanistas que nos siguen, pero nada. Sí, pero hay que entender, no, y hay que desarrollar también mismo nuestros sistemas independientes también, pero hay que Claro. desarrollarlo, no. Pero bueno, el punto es En lo que la hacha va y viene. sí, correcto. No, y que llegó el momento en que el latín todo el mundo lo hablaba, y como la lengua de la ciencia, y el Se fue inglés- mezclando. Sí, no, y Claro. y que el inglés la mayoría de las investigaciones científicas se realizan en inglés también. Exacto. Sí, yo no soy chauvinista, no soy Ujú. tampoco, yo por razones lógicamente, pero entendamos, el ser humano está en el medio de ser pair bonding y está en between, y de tournament Tournament species. species. Exactamente. Sin embargo, o sea, entre ser polígamos y ser monogámicos. Sin embargo, genéticamente hay variabilidad. Hay seres humanos que tienen más propensa hereditaria a ser monógamos y hay seres humanos que están más propensos a ser polígamos. Entonces, si tú ves la historia de la humanidad, lo que más se ha dado es, dentro de la poligamia, es la poliginia, que es como vemos, por ejemplo, en culturas del mundo islámico, que son un hombre con muchas mujeres. Entonces, como estaba mencionando, cuando, por ejemplo, un ejemplo, también tiene que ver con recursos, cuando en el África occidental se desarrolla la agricultura, el ser humano, el hombre africano ya no tenía que cazar para diferentes tipos de mujeres, sino que hacía un cultivo, como aquí lo conocemos con Uco, ellos se podían mantener, entonces, pero yo puedo hacer lo mismo con la otra de al lado y puedo tener más, Más sucursales. entonces tú me Claro. entiendes, ya hay algo ahí con esa correlación. Y las Pero- mujeres tenían más de dónde comer, o sea que. Correcto. Eh. Pero también, y ahí por eso es que también, dependiendo del clima, dependiendo de los Ujú. recursos, se desarrolla diferentes tipos de sistemas. Y también es menor, porque también hay que decirlo, pero ha sucedido, que es lo contrario, la androginia, que es una mujer con múltiples hombres. Que sucede, por ejemplo, en Minangkabau, sucede en Asia, ha sucedido en África, Bunny Blue. pero Mm. esas sociedades... En las Amazonas hay una tribu por ahí. Hay sociedades que son matrilineales, pero está vinculado a eso, que son la matrilinealidad. Dígase, no es en la patrilinealidad, son los hijos mayores que heredan, que tienen la herencia, el primogénito. Pero aquí son las mujeres mayores, porque también tú tienes que reconocer algo. Existe la matrilinealidad en diferentes lugares. Por ejemplo, que no necesariamente tiene que ser Mm. sociedades matrilocales, que es diferente. Por ejemplo, los judíos trazan su linaje por la mujer. Porque pues como dice el dicho del padre, yo sé que la hija de mi hija es mi nieto, pero el de mi hijo, bueno, Exacto. que lo Sí, críe. eso es un dicho. Pero hay ciertas razones con eso. Entonces, pero hay un intrincado ahí muy interesante, que quizás podemos hablar de eso, pero es completamente diferente. Entonces, si tú analizas como, por ejemplo, una sociedad donde la mujer tiene la administración de los recursos, la capacidad de elegir entre muchos hombres, tener múltiples o tener uno, hay ciertos comportamientos que son muy diferentes, pero lo voy a decir rápidamente. Por ejemplo, cuando usualmente no consiguen muchos hombres, sino que consiguen un hombre. Y tienen quizás como que tienen un favorito y tienen algunos que los cortejan. Otras opciones. Ajá. Pero cuando tienen un hijo, el que los cría no es la familia del hombre, sino es la familia de la mujer, los hermanos. Dígase que se crían con los tíos. Ujú. Y el hombre pasa, si es matrilocal, pasa a la casa materna. No es a la casa paterna, o se van. O sucede muchas veces que el hombre se va a la casa de su mamá y la mujer sigue en la casa. Entonces hay sociedades que chocan mucho, porque tú tienes sociedades, por ejemplo, dentro de Asia, que son que el hombre el que lleva el dinero, el hombre que... Entonces en estas villas los hombres están, no, o sea, hay problemas sociales porque están para tener relaciones sexuales, pero tienen dificultades también para cuando lo de otras villas dicen, pero ustedes ¿qué hacen? Porque ustedes no están trabajando, no están haciendo... Entonces, Son unos chulos. pero, exactamente, pero entonces muchas veces lo que hacen esos hombres es también irse a otros lugares, tener dinero para que también las mujeres digan, pero mira, yo podría tener ese asset también. O sea más que- atractivos O sea también. que al final se trata de recursos. La adquisición de recursos para poder
garantizar Sí, pero- la supervivencia de la especie, pero- de la cría. Claro, pero yo siempre he sido partícipe de no solamente verlo desde el punto materialista, sino entender el punto materialista, pero también entender el punto biológico. Porque Y no es lo mismo, Carlos. No. ¿Por qué? Porque de alguna forma u otra, sí los recursos influyen en tu biología, pero viene lo mismo. Hay una variabilidad genética. Las personas que tienen más, como te estaba mencionando fuera de cámara, las personas que tienen más componentes genéticos relacionados al pair bondings monogámicos, Ujú. tienden más probabilidades a no divorciarse Ok. y a mantener un matrimonio más duradero. Entonces, hay algo que está pasando ahí. ¿Me Y entiendes? entonces eso garantiza que esa persona sobreviva hasta la edad avanzada. Tiene que tener alguna ventaja. Porque si no, no, pues, está interesante, pero eso hay que investigarlo. Pero Ujú. lo que sí te establece es que yo contigo, porque hay que ver algo, no es, como te estaba diciendo, no es tener múltiples mujeres, y que tengan todos hijos. Es que tú asegurarte que ese hijo viejo. pase sus genes, o sea, llegue viejo, que Ajá. también se reproduzca. Y hay dos estrategias. Uno es tirarlo todito, que algunas veces no sucede, no es bueno, porque lo pueden atacar, como te está diciendo, entre el caso de los chimpancés. Y otro es que yo me voy a quedar contigo a cuidar a ese muchacho. Entonces me involucro en la cuida de ese muchacho. Entonces entre nosotros, nuestra especie, la mujer, la hembra, eso es lo que tiene un dilema, y es que de alguna forma u otra, nuestra morfología del bebé, el cráneo del bebé, el chimpancé puede dar a luz sola, tranquilo. La apertura está morfológicamente está garantizada para tener a su hijo sin complicaciones. Muchas veces la mujer tiene complicaciones a través de nuestra historia, porque nosotros Claro. tenemos un cerebro muy desarrollado. Entonces, nuestro crecimiento gasta mucha energía, consume mucho recurso energético. Entonces, por eso que la mujer necesita cooperación, no solamente entre el hombre, también entre un vínculo de mujeres también. Se necesita una aldea para criar un Correcto. Por eso que decían anteriormente, exactamente, Definitivamente. eso es un dicho, por eso que anteriormente, hasta por ejemplo en lugares como Japón, decían, los vecinos tenían la capacidad de decirte, mira, tú no vas a tener más muchachos ya. Y tú, pero eso es mío. Pero ajá, nosotros somos los que te estamos ayudando. Entonces, nosotros hemos perdido en base a eso, pero eso también Japón y aquí, yo creo. Como que la Sí, gente- también, especialmente aquí, también. que la gente se mete demasiado en la vida de los otros. pero es porque tenía una influencia primordial Claro. Sí, en la sí. supervivencia de ese, como le dicen, me gusta, porque me encanta en inglés ese concepto, el del kinship. Porque está los La germánicos. familiaridad. Ajá, los germánicos Familiar. ahí le dicen vínculo de parentesco, que Vínculo de suena parentesco. genial, pero el No del tiene el mismo kin punch. no, porque el kin está vinculado al germánico de sangre, cotáneo, kin, rey, Ujú. nuestro, sangre, vínculo, Jerarquía. pero del mismo lugar. O sea, entonces Mm. hay algo interesante en ese concepto. Entonces, sigan por ahí, chicos. Entonces, no, pues, entonces depende, la cultura influye mucho, entonces el comportamiento. Claro que sí. Entonces, vamos a aterrizarlo a nuestro mundo hispano, nuestro mundo caribeño. ¿Cómo es el comportamiento ahí en el proceso de selección de... O no. Oh, no. Tranquilo, Toma, Joaquín, toma, tranquilo. mijo, toma, mijo, toma. Tranquilo. Que cuando escuché... Yo pudiera decir tantas cosas ahora mismo, Sí, sí, señores. sí. Pero, ¿qué? Dila. Leche derramada, no se preocupe. Se derramó la leche ya. Sí. Ya. Pero eso pasa cuando uno Loco, ven, toma, te mereces. Uno- Dale. Un brindis Un brindis por eso. Carlos. Eso. Carlos y la leche derramada. Sí, no, tranquilos. Es que aquí, bueno, o sea, estamos hablando de los diferentes, digamos, estrategias de selección de pareja. Y que en el mundo islámico de una manera y el mundo, en la parte más fría de otra. Entonces, aquí que converge tanta cultura, tantos genes juntos. ¿Qué es lo que vemos por fin reproducirse, expresarse en el mundo ya material, en el mundo biológico de selección de pareja? Mira, eso está muy interesante. Y es que, si tú te fijas, por ejemplo, las culturas predominantes que contienen nuestro acervo genético, los nativos americanos, indígenas arahuacos, los más llamadas taínos,
esa macrofamilia, ¿no? Caribe, luego están los africanos occidentales y uno de los principales componentes culturales del país, que es el predominante, el europeo español. Pues, la lengua que hablamos, cultura, religión, etcétera, etcétera. Fíjate que cuando, de alguna forma u otra, porque tuvimos que ir un poquito más para atrás, porque es el principal, pero rápidamente voy a tirar los factos. La iglesia, tradiciones abrahámicas, te establecen cómo tú tienes que tener relaciones, con quién tú tienes que tener relaciones y cómo tú no puedes tener relaciones. O sea, entonces, de alguna forma u otra, ya está establecido que llega al elemento europeo y lo absorbe. Sin embargo, es lo que te digo, o sea, siempre se ha conocido a través de la Edad Media, desde los romanos, ¿sabes? Hasta del cristianismo, lo que son las casas de prostitución, las mancebías, que eran manejadas también por la iglesia, la mancebía, que eran las casas de prostitución. Entonces tú tienes ya sistemas que son en ley monogámicos, pero hay una práctica polígama. Tú tienes a los indígenas, que también eran polígamos, y tú tienes también dentro de los africanos occidentales, que yo había explicado, con variabilidad, lógicamente, pero en gran mayoría también dentro del mismo contexto. Entonces, cuando tú tienes aquí ese tipo de componentes, tú tienes también factores que han sido a través del tiempo. No es lo mismo las culturas que ha pasado, por ejemplo, de nuestros ancestros, o sea, dígase tatarabuelos. Tú tienes, por ejemplo, también influencias que es culturales, que son educación, capacidad de solvencia, de tu poder. Eso va a decidir quiénes van a ser tu pareja, cuántas van a ser tu pareja, y si la capacidad también, la tecnología ha cambiado bastante. Anteriormente, una persona podía tener familias en diferentes lugares. Ahora, en Facebook está tagueado. O sea, estoy diciendo Facebook para decirte de redes sociales. De redes sociales. Ajá, tú estás tagueado y ahí, pero ese es y hay páginas que compartimos novios. O sea, ¿tú me entiendes? Entonces, eso de alguna forma ha cambiado. Pero yo creo que algo interesante es ese tipo de relación, que es más que cómo afectó esos grupos, es cómo conviven ese tipo de relaciones. Y como yo te digo, hay variabilidad humana. Tú has visto a personas que tú dices, wow, pero ese hombre tiene su mujer y mira, mete más cuernos que el carajo. Y tú tienes diferente. Mira, ese hombre tuvo 6 muchachos con esa mujer y todita de esa mujer no tuvo más nada. Y yo nunca lo vi mirado a otra mujer. Me decía, no. Entonces, eso puede considerarse también como poligamia, o sea, porque vivimos en una sociedad que supuestamente es monogámica, pero, o sea, tú te fijas que eso se pasa en muchos casos, quizá la mayoría de los casos. Al fin y al cabo, sobre todo el hombre busca también tener sus otras parejas. Sí, pero no es universal, porque como te digo, o sea, si está el elemento cultural y genético. Por ejemplo, una persona que quizás tenga los factores de la poligamia, pero después piense pero esta persona es la que me atrae, es la que me gusta, pero si lo hago, la pierdo, pues déjame yo no hacerlo. O lo hago escondido. Sin embargo, muchas personas deciden no hacerlo. Por eso mismo, porque hay elementos culturales también, hay un costo, correcto. Entonces, por eso que pueden vincularse. ¿Tú me entiendes? O sea, son... Y por eso que están las restricciones. Por eso yo te decía también, cuando en una sociedad también te pueden imponer algo y decirte, mira, mi mujer no me la mires, pero vamos a cooperar. Cooperamos, ya no somos tan violentos entre nosotros. Y lo que estaba diciendo, volvemos a la primatología. Como lo bonobos. Que cuando somos tournament species, nosotros tenemos mucho dimorfismo sexual. Dígase, ¿qué quiere decir eso? Dimorfismo sexual son las diferencias entre los sexos. Dígase, por ejemplo, el macho más musculoso, la mujer más slim, más delgada, más esbelta, más curvilínea. Entre primates existen los colmillos. Nosotros, en nuestro linaje... Eso se llama dimorfismo sexual. Ajá. Dimorfismo sexual. Correcto. Lo perdimos con el Ardipithecus. Cuando en esa línea los dientes de nosotros ya no fueron colmillos. Y fíjate que nosotros entre machos tú no ves colmillos aparentes. ¿Tú me entiendes? Pero sí tú ves variabilidad entre tamaño y musculatura. La espalda. Y también la mujer busca de alguna forma eso. Porque la mujer dice, ¿qué te gusta? A mí me gustan los hombres altos. Entonces, el hombre que se diga... Eso es algo
Ajá. Es prácticamente obsesivo eso. Pero, Qué vaina, Feli, ¿eh? pero sí hay... Sin embargo, en la práctica, Shucks. ellas dicen una cosa, pero No, en la porque- práctica pero, otra. pero No, Feliz... porque hay de todo, porque Claro. hay tanta variabilidad. Claro, Yo quería mucha diga eso, que hay variación. tanta variabilidad. Sí. Inclusive, Claro, hay tú múltiples ves- factores. tú ves No solamente el biológico. porque la especie humana, porque no podemos hablar Ujú. como si fuera un animal X o Y, porque que varía tanto. Correcto. Varía tanto en como en lo físico y en Tu el capacidad de... y de- temperamental y- y coeficiente intelectual, sí lo dije, sí. y tu Entonces, capacidad de obtener recursos y también. tu capacidad de obtener También. recursos, cómo adaptarte en ciertas regiones, cierto clima, que no sé si a veces hasta se cancelan tanto, se cancela tanta diferencia que hasta se cancela la cosa. Bueno, sí hay algo interesante y es que, aunque sí, por ejemplo, hay esa variabilidad como, bueno, Aparente, por lo menos. sí, bueno, no tiene que ser, pero lo que estaba mencionando, o sea, qué tan bueno tú eres con recursos. Con inteligencia es algo interesante, Ujú, mi estimado Joaquín, ujú, y es que según los estudios, la inteligencia algunas veces no puede ser, no muchas veces es un atractivo sexual entre las parejas, tanto para el hombre como la mujer. Por lo menos los estudios han indicado eso. Pero la inteligencia te puede ayudar de alguna forma u otra. Entonces, porque hay ciertas asociaciones, por ejemplo, a la inteligencia, por ejemplo, capacidades también prosociales, Ujú. pero llega un momento en que quizás una persona que busca ciertos estímulos, quizás vinculados a un cierto nivel cognitivo, ujú. quizás va a tener menos probabilidades de irse a los bares, de irse a las discotecas, de irse a lugares que son de... Más básico. Correcto. Y diciendo esto, voy a meter también otro tema que yo sé que no se habla mucho de esto y lo quiero mencionar aquí, y es, por ejemplo, rituales de apareamiento. Yo quería llegar ahí. Y muy aparentes y muy locos, realmente, con nosotros como dominicanos, y es que, y caribeños al fin, que nosotros tenemos nuestros ritmos, merengue, bachata, el caribeño Nueva York, que Ujú. la salsa, ¿no? Pero es la mayoría de los bailes, si ustedes se fijan en algo, hay bailes que yo podría clasificar en diferentes tipos de bailes, según mi percepción. Hay varios antropólogos que hablan de diferentes temas, pero mi conclusión es esto es lo que yo he llegado. Y es que hay bailes bélicos. Por ejemplo, ¿qué son los bailes bélicos? Son personas, por ejemplo, en el Cáucaso, que con escudos y espadas, y por ejemplo, eslávicos, que se dan espadazos mientras bailan y hacen piruetas para mostrar su coreografía y prepararse para la batalla. ¿Y qué Son es lo bailes que- rusos. Por ejemplo, como los griegos, hay un mito de Zeus Eh. en la caverna y los dioses tocando el escudo. Los pum, soldados, tum, para que no tum, escucharan tum, que tum, estaba el llanto, gritando. el llanto. El llanto de Zeus. Entonces, eso es un baile bélico. Los bailes, por ejemplo, que tenemos en nuestra cabeza, por ejemplo, el sufismo, de los bailes, por ejemplo, en Turquía, de místicos, Dando de las vuelta vueltas, ahí. son bailes ritualísticos religiosos. Ujú, O, por ejemplo, una persona quizás de forma evangélica que entra en éxtasis, tú sabes, ujú. y que comienzan... No, porque son cosas culturales, entra en un éxtasis. Igual que Sí. la mayoría que Hollywood lo popularizó, que fueron la danza de lluvia de algunos grupos latinoamericanos, Ujú. son bailes ritualísticos. Entonces, Así es. vamos ahora, los bailes de cooperación, de agarrarse la mano, prosociales, que es a través del fuego, eslavos, europeos, medievales. Ujú. Y están los bailes que son eróticos. Los Los bailes de que son- apareamiento. exactamente. ¿Cuáles son? ¿Cómo tú bailas el merengue? ¿Cómo tú bailas la salsa? Bien- ¿Cómo tú bailas la bachata? Bien pegado y ajustado. Muéveme Mira. la cintura. Mueve la Mueve nalga. cintura. Eso era una pregunta que yo te Claro, hacía. entonces, pero Porque- para... Ajá, adelante. Ajá. Y al mismo ritmo. Que Que lo- lo- que los dos No, no, puedan- es que definitivamente el ser humano es un primate rítmico, es un Ajá. primate bailarín. Nosotros no somos los únicos que lo hacemos. Dentro de las estrategias de seducción o de atracción del macho que utilizan tanto las chimpancés como las bonobas, ellas, bueno, primero, utilizan mucho lo que es la ostentación de sus zonas reproductivas, Correcto. que se hinchan cuando están Correcto. En en celo. calor, Correcto. cuando están en celo. Correcto. Pero también hacen unos movimientos pélvicos
Correcto. Sí, no. muy parecidos a el baile del twerk. Mira, Yo creo que hubo una connotación media racista ahí. Videos, no estoy diciendo eso. ¿No? Eso eres tú que lo estás diciendo. No. No, porque yo veo patrones como buen primate que soy. No. O sea, pero, o sea, la chimpancé y la bonoba, Ajá. más la bonoba que la chimpancé, pero bailan. Bailan. Una especie de twerk. Hay un ritmo Sí. ahí. No, porque- Hacen ese ritual. Sí. Y eso es puramente twerk. Tú lo ves, o sea, el Sí. video y todo. Pero yo voy a dar un paréntesis y es para aclarar algo, y es Ajá. que no necesariamente, aunque el baile de erótico, Ajá. de apareamiento, es el que predomina en la región, hay otros tipos de baile que son también de apareamiento, aunque no se vean tan eróticos. Dígase, por ejemplo, Ajá. si tú ves, por ejemplo, los bailes de salones de cortes europeas, el hombre invitando a la mujer a bailar, ¿me entiendes? En grupo. Está bien, Carlos. Está bien. Carlos, Pero déjeme hacer ese hincapié, primeramente, para Oye. entender, porque quiero ser lo más preciso posible, para no dar ese como que, pero él dijo eso, pero le faltó decir esto. Siempre Porque hay puede un pasar, autista pero que en los venimos de comentarios. ahí. Está bien, pero no te preocupes. Lo que pasa es que yo hay también lo cosas sé. que son más evidentes que otras. Sí, no, pero O sea, porque algo eso interesante es que tú dijiste. sutilmente, Sí, no, y algo interesante que tú dijiste. Compartimos un ancestro en común con chimpancés. Son nuestros primos. Claro. Entonces, lógicamente, nosotros, como, no solamente hasta en machos y hasta en hembras, el cuerpo no solamente nos tiende al erotismo, Ujú. aunque está cargado también de connotaciones culturales, porque Ujú. tú ves nativos americanos que andan, y por ejemplo las civilizaciones minoicas en Grecia, las mujeres andaban con los senos afuera. Y uno lo ve y dice, güey, qué divertido, qué bueno, sí. Pero tú ves, ellos dicen, que tú estás Y bien. después te acostumbras y eso es Eso pan era horticado. normal. Pero Claro. sí es un indicador de, oye, mira, pero tiene buena teta. Entonces es un buen indicador. Pero, Bien testaruda. pero, tenemos un ancestro común. Entonces, de alguna forma u otra, evolutivamente, nosotros estamos inclinados a examinar. A ver, porque los chimpancés hacen eso. Examinan, ven, cuando está inflamada de esa zona, ellos se acercan, ellas invitan a verlo. Ellos se Exacto. acercan, son curiosos, la acicalan más, como que, hey, eso me gusta. Y es que hace una respuesta en nosotros, porque es nuestra forma de reproducirnos. Eso es nuestra, o sea, Es claro. Entonces, Ujú. el movimiento de glúteos, movimientos de Pélvicos. caderas, Pélvicos. movimientos, claro, tú lo estás diciendo para que sea también educativo. Digan, a mí no me gustan esos tigres, porque esos tigres siempre, cuando lo ponen, yo no se lo puedo poner en el vehículo con mis hijos. Porque ahí lo que... Entonces yo quiero también ser verdadero, sin tabú, porque Su hijo es ve lo que te cosas digo, o peores sea, que nosotros. lo que digo, todo el que está aquí en la tierra es producto de un acto sexual. Hubo Y todo el mundo cintura. dentro afuera de la cabina, aquí, todo el mundo tiene Adentro, sus preferencias afuera. Adentro, eh, afuera. fisionómicas. Y hay una correlación durísima. Si ustedes me permiten entrar en ese tema rápidamente, que es súper polémico. Dale. Te Y es permitimos, Carlos. Y es que locamente se han hecho esos estudios y ha pasado. Si vemos las famosas figurillas de fertilidad, como la Venus de Willendorf, vemos mujeres bien voluptuosas. Ujú, ujú. Genial. A mí me gusta una del Neolítico que yo te mencioné, que es la de Serbia, actualmente, la que le dicen la diosa pelirroja. Todo ese tipo de figuras nos han atraído desde hace mucho tiempo. Entonces, porque también no solamente indican, tienen que indicar algo, y es no solamente la fertilidad, sino que hay elementos vinculados a ellas que nos llaman la atención porque dice, esta persona puede acumular recursos. Ujú. Ahí yo estoy viendo que está bien papiá. Y hay correlación de morfología Ujú. y capacidad de fertilidad. Ahora, algo interesante es que en este estudio que estaba mencionando al principio, que se hicieron un estudio con muchos hombres, bajo estrés, pasando pila de lucha. Y le pusieron diferentes mujeres. Y antes de comer, luego le daban de comer. Elígeme la mujer que más te gusta.
le daban comida, que no venga, oye, no venga ven sin comer. Entonces le examinan la hoja de vida. Y cuando los hombres estaban más pasados de lucha, decía, mientras más voluptuosa, mejor. Mientras más haya Esa donde es la que me agarrar. gusta. Esa es la que me gusta. Y mientras los hombres estaban, mientras más estaban comidos y menos lucha habían pasado en su vida, menos estrés, elegían menos voluptuosa. Flaquita. Entonces tú ves algunas sociedades que tienen estándares, pero también Oye, no, pues yo no he solamente, pasado Eso, mucha eso lucha. explica muchas Yo he cosas. pasado mucha lucha, men. pero Eso no explica. solamente, no sé, pero eso también lo puedes explicar en el Paleolítico, ¿me entiendes? En el Paleolítico se pasaba mucha lucha también. Que Estoy tira- conservamos esa memoria estoy- ancestral. estoy tirando ese dato ahí también, no, porque puede cambiar a través del tiempo, entre misma cultura, ¿tú me entiendes? Ajá. Pero también no solamente el hombre impone las cosas que le gustan. La La mujer también dice, también, ¿sabes qué? exactamente. No, porque mira, y entre mujeres también como que ponen como también ciertos requerimientos y hay estudios para eso también, ¿tú me entiendes? Entonces, tiré ese dato porque entendía que era ¿Tú necesario. crees que las mujeres prefieren al macho cavernícola? O sea, porque siempre está de que no, que mira, que a veces los papás frustrados con las hijas, que no, porque mira, yo le pagué la universidad a esta muchacha, estudió no sé cuántos años de medicina y mira ahora con quién que se mete, con este tigre. A veces prefieren el tigre o el tipo que peor la trata, El bad boy. el bad boy. O sea, ese fenómeno, ¿cómo tú lo ves así desde el punto de vista antropológico y evolutivo? Mira, hay algo interesante y es que muchas veces también pasa de acuerdo a la etapa de vida de la mujer Ujú. y también el círculo también donde ella se ha interactuado. Yo lo que sí he visto a través, por ejemplo, de estudios y de etología, y es que no solamente es que sea, por ejemplo, un bad boy de alguna forma, es que tenga ciertos indicadores de que pueda protegerte. Porque no es solamente, es el muchacho malo que me da golpilla. No, tú te sientes de alguna forma, este tipo, si pasa cualquier cosa, este tipo resuelve, este tipo me resuelve. Resuelve El rápido. tipo que sabe pelear. Ah, entonces Ya. sabe pelear, Rápido, sabe, rápido. sabe cómo de alguna forma es un poco asertivo, sabe, entonces sí hay correlación Como con que ese no, tipo. no es muy apegado también a la mujer. Como que Sí, ahora también sí, como que hay esa- sí te voy a decir algo, que eso existe también, hay variabilidad y eso es algo interesante porque fíjate que son diversas estrategias también porque muchas veces la mujer, que en la hembra de las especies también, primatológicamente hablando, Ujú, también necesita a alguien que sea fuerte, ujú. pero que sepa también ser cariñoso, que sepa cuidar al muchacho. Porque algunas veces, ¿qué pasa? Cuando lo tienen, llega un momento de violencia con el hijo, lo pueden matar. Entonces, es lógicamente que la mujer elige a un tipo de hombre. ¿Qué yo mencioné con el Ardipithecus, que perdió los colmillos? ¿Por qué tú crees que los perdió? Porque le dio la gana entre los hombres. Señor, le vamos a perder los colmillos. Vámonos, yeah. No. No. Entonces, dentro de, tú estás viendo como que una evolución morfológica en que, por ejemplo, en Letonia, en los países del Báltico, tú ves la mujer más alta del mundo, por relaciones genéticas. Pero tú le pones una mujer letona y una mujer y un hombre de los Andes, muy bajito, latinoamericano, muy bajito, una mujer del todo. Entonces ya hay un dimorfismo, pero contrario. Ahora, ¿qué te hace pensar eso? Que la mujer también elige el fenotipo para seleccionarlo sexualmente. Ujú. Y la evolución sucede de forma también selectiva. Yo quiero ese fenotipo, yo lo elijo con quién procrearlo. Entonces, por eso que el ser humano, el macho, entre nuestra especie, evolutivamente hablando, aunque somos muy violentos, hemos disminuido las características violentas a través de la selección sexual con la mujer. Con la hembra a través de ellos. Entonces, Pero, espérate, Carlos. Al final de cuentas, ¿quién es el que elige? Exacto. ¿El hombre o la mujer? ¿Quién es que selecciona? ¿Quién es que toma? dos Soy cosas, yo. Dos cosas. Ajá. Con lo que te mencioné es nuestras características morfológicas Ujú. actuales. Ujú. Hay una gran presión de selección sexual de parte de la mujer. Uf. Porque al final la mujer decide con quién procrear. Ella es la que tiene que tener la barriga. Exacto. Ahora, culturalmente, el hombre muchas veces lo que hace es bandas de
los coros, bandas Ujú. de hermanos, ¿no? Y dicen, ¿sabes qué? Vamos a lo que le dicen el bride rapture, Ujú. que es vamos a robar mujeres. Mm. La guerra de Troya, realmente lo que se entiende que antropológicamente explicada es que los helénicos hacían incursiones para robar mujeres. En las estepas lo hacen todavía hasta el El día de hoy. rapto de Que están, que se Helena. están, el rapto de mujeres. Mm. Entonces, la mujer no tiene mucha opción de elegir ahí si se impone algo cultural. Pero, sin embargo, dentro de ese marco, cuando ya están dentro de ese grupo, dentro de ese grupo y forman parte de ese grupo, la mujer sí tiene un elemento de elección. Pero Ajá. muchas veces a través de esos sistemas, ¿qué pasa? El hombre decide, no, yo te voy a dar a mi hija y tú eliges con él. Con ese que tú tienes que pasar, con ese que tú tienes que pasar. Entonces, Romeo y Julieta, estamos en eso. desde la antigüedad tuviste Sí. que una selección de la mujer en la morfología del macho, pero tú tienes elementos culturales que también encierran a la mujer Sí. para que sea una herramienta de que el hombre pueda reproducirse con la mujer que él quiera. Sin Ujú. embargo, lo que estoy diciendo, la modernidad ha de alguna forma equilibrado la balanza de Ujú. que la mujer ahora mismo, en Occidente, tú no tienes muchas mujeres que se casen ahora por correo como se casaban antes o por elecciones familiares, excepto en grupos endogámicos cerrados, que son, por ejemplo, como los etnos Amish. religiosos, Ajá. etcétera, etcétera. Pero Mormones. aquí tú puedes elegir, no, me refería, por ejemplo, a los drusos, los Ujú. Ok, judíos, ya. Los Amish, eh, o, o- que son o- muy o- cerrados. o culturalmente, Ah. los chinos Han, muchas Ujú. veces cuando se mezclaban aquí, tú veías personas que estaban mezclando con dominicanos. No voy a decir apellidos, pero Mm. está bien sabido que lo expulsaban de la comunidad. Porque Sí. también Claro. hay una cooperación Ellos dentro de traen la pareja de allá, o sea, tienen aquí hay, y la traen, le traen su... por los recursos, o sea, Ajá. entre esas Pero comunidades. mami, a mí me gusta mi India. Usted se va a casar con Chintown. Porque Exacto. hay ciertas. Si tú te fijas, por ejemplo, dentro de ciertas comunidades endogámicas, Ujú. cuando ellos no buscan préstamos a un banco, ellos buscan préstamos entre ellos mismos, sin intereses. Entonces, por eso que los grupos también, si tú ves, si tú ves, si tú ves grupos levantinos, también, por eso Pero él que está hablando de los chinos todavía. sí, ¿sabes? por eso no, que no hemos yo llegado también. ahí todavía. Yo también. Todavía no hemos llegado No, ahí. yo no sé del canal. ese caso es interesante, pero es diferente. Es diferente. Ese caso hay que hacer como todo un season, una temporada de eso nada más. No, Pero porque ahí viene lo de la matrilinealidad, pero sin embargo, cuando se le hace estudio genético por ADN mitocondrial a los ashkenazíes ujú. y a los diferentes grupos, por ejemplo, sefarditas, tú ves que por línea materna tienen ancestralidad europea. Tú dices, espérate, pero ¿qué está pasando ahí? Ujú. Porque en migraciones, un grupo de hombres va, Ujú. se casan localmente y luego cierran el grupo. Ujú. Entonces, eso es lo que estaba tratando de Se explicar. mantiene ahí, Eso estaba entonces. tratando de explicar y luego ya hay otras vinculaciones culturales que decide quién se reproduce con quién. Pero entonces la mujer, entonces... Fue un viaje largo, pero espero que se haya pero entendido. déjame ver si yo porque puedo es un poco complejo. sintetizar algo, Mm. que es que la mujer te hace creer que tú seleccionaste. No, la mujer Te hace creer que tú seleccionaste No, cuando ella te elige a ti. seleccionó en la gran mayoría del proceso No, evolutivo. no, pero actualmente. No, porque- actualmente ya es diferente Ujú. porque existen cuestiones como, por ejemplo, la emancipación de la mujer. Ujú. Dígase que una mujer no tiene anteriormente, hasta culturalmente, en Sicilia el otro día, o sea, en Italia no se podía divorciar. Si tú, un violador, te tenía sexo y tú saliste embarazada, tú tenías que casarte con él. O si no, tú ibas a caer en un código de deshonor. ¿Tú me entiendes? Son elementos culturales. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces, te estoy diciendo que la persona ve todo el proceso histórico, lineal. Ujú. Antigüedad y ahora. No, es que hemos cambiado. Décadas atrás se ha cambiado. Todo va cambiando. Todo va cambiando. Entonces, por eso que yo digo eso y se quedan mirando de forma dudosa, como que, pero a mí no me cuadra. Es que cambia a través del tiempo. Por eso que a mí me gusta irme atrás, porque tan atrás que cambie nuestra morfología duró mucho tiempo para que sucediera. Ujú. ¿Me están entendiendo? Ujú. Entonces, llega momentos, actualmente va a pasar también algo, va a haber un cambio, porque cambia a través del tiempo. Entonces, las relaciones inclusive de
de seleccionamiento de pareja actualmente va a influir ahora mucho más de forma diferente. Porque tú tienes, por ejemplo, tú tienes... ¿Quiénes están superando al hombre, por ejemplo, en educación? Las mujeres. Ahora, Sí. ¿qué es lo que tiene el hombre? Que el hombre algunas veces asume más riesgos y sacrifica también muchas cosas para emprender y hacer cosas que son de alto riesgo. Y que quizá no sea tan Y que, aprobado socialmente. y que muchos hombres terminan en la miseria. Porque nosotros vemos los grandes hombres, pero esos son los exitosos, o los que tuvieron un grupo de apoyo, o los que hicieron y la pegaron. Ujú. Pero tú no ves los fracasos de atrás, que son múltiples, vecinos que uno conoce, que perdió todo. Entonces, pero eso es un pool que es admirable dentro de esa capacidad de buscar recursos. Sin embargo, como estaba diciendo, hay muchas mujeres hoy en día que tienen alta capacidad de gerencia en empresas que les permiten tener una economía no solamente mercurial, sino de decisión. Ujú. ¿Por qué yo debería estar contigo? ¿Qué tú me vas a proveer a mí? Entonces están estos elementos que son también de relaciones jerárquicos, pero también, como se sabe, ¿no? De hipergamia. Sí, entonces dentro de la hipergamia, entonces la mujer que está en ese estrato social, que tiene tantos recursos y tanta posición en su empresa, lo que sea, ella es producto genéticamente de gente que ha sido más cazador-recolector que boss girl, ¿verdad? Ella va a seguir pensando como eran sus ancestros, ella va a querer buscar la mejor ganga, o sea, buscar el macho alfa que la supere a ella. Pero en ese caso hay menos y menos hombres que la puedan superar y además de eso, los que están disponibles no quieren una tipa que sea un macho hembra. El tipo que es superior a ella va a querer una tipa sumisa y fértil. Bueno, hay cambios, o sea, dependiendo del clima, sí había, por ejemplo, hembras que hacían más recolección, dependiendo también, el hombre participaba, por ejemplo, en climas tropicales, participaba más de recolección, por ejemplo, en el neotrópico, en lugares, por ejemplo, como en el África, sí habían casas importantes, pero no tanto de megafauna, pero sí hay megafauna. Pero sí, tú ves, entonces en el norte sí había megafauna, entonces la casa era muy, muy exigente, entonces el recurso más importante de un grupo es la mujer, más que el hombre. Entonces, dependiendo del clima, en lugares, por ejemplo, se hizo estudio en los Andes, donde las mujeres participaban en casa, pero entonces depende de esa variabilidad climatológica. Pero en el caso que tú estás mencionando es algo interesante porque también tú estás teniendo también, hay variabilidad. Ujú. Tú puedes ver ahí incluso, aunque hay estigmas sociales, pero tú estás viendo también un surgimiento de hombres que están intercambiando roles y ahora hay hombres que, por ejemplo, en Japón se quedan en la casa cuidando a los niños. a los niños, pero también hay variabilidad. Tú le preguntas a mujeres, va a haber mujeres que dicen, yo no voy a salir, es un poco hombre. Y a otras mujeres que dicen, ay, sí, yo sí prefiero, porque si yo gano más. Pero Entonces, mira, ese cambio de roles, eso se está viendo mucho y se ve mucho aquí en República Dominicana. sí, sí, O sea, sí. de hombres que simplemente prefieren que la mujer lo mantenga. Y eso Sí. se da muchísimo, de hecho, que hacen pareja con ese tipo de perfil de mujeres realizadas económicamente, que tienen ya, Pero es que no verdad, necesitan de un hombre pero es verdad lo que... y se involucran con hombres que socialmente o económicamente están por debajo de ellas porque simplemente... Pero lo que Joaquín dijo, hay algo Ujú. interesante y es que si cuando tú, por ejemplo, como mujer en una empresa, cuando tú no eres muchas veces dueña de la empresa, que eso también es algo porque también hay es problemático porque tú necesitas una capacidad de riesgo asumir un riesgo muy alto muchas veces a tú hacer que cuando tú no tienes lógicamente el grupo de apoyo, ¿no? Económico, familia, etcétera, etcétera. Ujú. Tú tienes te dicen, una mujer, esa mujer no le dé esa posición porque va a embarazarse más. Pero por eso tú ves también una caída en picada de la demografía en muchos lugares del mundo que hay un problema de natalidad. Entonces también, si uno piensa también de esa forma, con nosotros como a preservar nuestra especie,
nosotros también necesitamos de alguna forma, ya que las mujeres están incorporadas económicamente, porque también son personas que tienen todo el derecho de incorporarse económicamente, también nosotros tenemos que pensar como sociedad en cómo mantener una natalidad. Y muchas veces lo que se castiga a la mujer si quiere tener hijos. Entonces, si uno lo piensa como, uno ve, por ejemplo, Europa, uno ve, por ejemplo, Asia, uno ve, por ejemplo, China con sus políticas de control de natalidad, y fíjate lo que está pasando. Cuando haya un reemplazo laboral para las siguientes generaciones, hay un problema demográfico. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Es un tema como... Que Europa tiene un problema ahora con eso, que es uno de los puntos donde yo iba también. Bueno, si al final, por ejemplo, todo eso que hemos hablado hasta el momento, todas esas estrategias de reproducción, de emparejamiento, etcétera, al final buscan una mejora en la reproducción, ¿no? Una reproducción exitosa, de manera inconsciente, tenemos ¿no? que preservar como nuestra especie, Ajá. lógicamente sí la reproducción, pero más como nuestra especie. Como la conservación de la especie. Preservación. Sin embargo, tú ves que en sociedades, sucede mucho con sociedades que mientras son más industrializadas y que son más liberales en cuanto a la sexualidad, y sin embargo, tú ves que la población disminuye. O sea, que la tendencia mucho del humano ahora mismo es buscar el sexo, pero sin reproducción. Hay estadísticas. Y se da de parte de ambos, ¿no? Porque se veía mucho del hombre, ¿no? El hombre que quiere estar aquí y allí sin tener responsabilidad, sin tener hijos, pero también tú ves la mujer ya también está haciendo uso de ese... Hay estadísticas, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay una correlación entre la capacidad de tener una casa propia, de tener una sostenibilidad económica y el incremento o la disminución en tener hijos. Y hay una correlación. Si tú te fijas, muchas veces en países desarrollados, industrializados, por así decirlo, muchas personas no son dueños de su propia casa. Muchas veces tú tuviste generaciones atrás donde, por ejemplo, si tú ves, por ejemplo, Portugal o España, tú ves en varios lugares de varias comunidades autónomas, tú ves a personas que tenían muy parecido a Hispanoamérica, ¿no? Culturalmente, por eso estoy diciendo, tenían muchísimos hijos. Pero se podía dar esa dinámica. Pero también no había muchas cosas. Por ejemplo, la salud no estaba tan avanzada. Había sus riesgos, ¿tú me entiendes? Quizás no te sobrevivían todos, pero económicamente un hombre podía proveer. Ahora muchas veces un hombre no puede proveer. Al menos que sea lógicamente de lo que te digo, tenga un círculo de apoyo, emprenda desde temprano en ese sentido. El hombre estilo chimpancé muchas veces tiene sus hijos, pero tú lo ves que casi se la pasa más en el trabajo. Exacto. Papi, ¿no fuiste a verme al teatro, a mi obra? Bueno. Pero ahora se va que ambos están fuera. Entonces, ambos están trabajando. Entonces, eso es problemático. Porque ya eso no se trata solamente de... Esto se trata de los procesos de industrialización. Y por eso te decía también los procesos interesantes evolutivos, llamados de mismatch, las cosas que nosotros de alguna forma, todas esas cosas, la teoría de la sabana, todo ese tipo de lineamientos y pensamientos. De tener una tribu de 150 personas solamente. Exactamente, de un número pequeño, de lo que te decía antes, de la aldea, la crianza comunal. O sea, en ese sentido, como que no, nosotros te vamos a ayudar. Pero ahora mismo nosotros tenemos que pensar como especie y ver lo que estamos haciendo ahora, que hay muchas cosas que realmente nos está influyendo de forma drásticamente negativa para la vida humana. Entonces, es lo que te digo, ¿qué tú estás haciendo? Entonces tú dices, bueno, por ejemplo, hay otros estudios también en Italia que tú dices, bueno, pero fíjate, ¿qué es algo genético, cultural? Hay muchos migrantes que, por ejemplo, van y tienen muchos hijos en un país. Sin embargo, cuando tú estudias las segunda y tercera generaciones, ya no están teniendo tantos hijos. Se acoplan culturalmente a esos países industrializados. Entonces, fíjate que tú pensarías como que, te lo digo yo, que es lo que he visto. Entonces dices, pero ¿qué está pasando ahí entonces? Entonces,
llega un momento en que tú estás viendo, hay cosas culturales, por ejemplo, incentivos, que es, ok, tú me tienes tanto niño y yo te voy a dar tanto de lo que tú te trabajas, o tú vas a hacer esto, y de alguna forma trata de mantenerse, pero fíjate que es lo que pasa con Suecia, o sea, que pasa esas cosas, mira la natalidad. Entonces, Ujú. Al fin y al cabo. está siendo problemático, pero también que el ser humano de alguna forma u otra estamos muy alejados de cómo vivíamos de antiguamente. Y yo creo que por eso que es tan importante el estudio de nuestra historia evolutiva, Ujú. para nosotros de alguna forma entender cómo nosotros hemos evolucionado y cómo de alguna forma esos procesos de modernización pueden ser no quizás perjudiciales, porque hay muchas cosas que son genialmente, como este podcast, que es Mm. moderno en este sentido, Gracias, pero, gracias. pero, eh, sí de alguna forma afecta demográficamente, económicamente, La afecta, psiquis. correcto, mentalmente, o sea, la salud en todos los sentidos. La salud mental, cómo se ha deteriorado a través de la modernización, la Sí, industrialización. sí, sí, sí. No, Pues, no. El mal planificación, la Planificación. planificación. Sí, yo estaba. y eso, que eso era que estaba viendo. Sí, no, porque estaba pensando. Es que le falta cerveza al hombre. Sí, no. Le falta lubricación. El problema es que esa no era la palabra que estaba buscando, pero fue la primera que me vino a la cabeza, pero estaba en búsqueda de otra. Pero eso pasa cuando. eh, Hay mucha información ahí en la sí, cabeza, muchas ideas. hay un poco sí. Hay mucha información ahí. Si me hacen un close-up ahora, sí. Sí, 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 sí. Pero eso es lo que pasa. Pero no. El punto es pero ya eso sería otra cosa y sería un poco personal decir mi proceso de pensamiento. No, Pero no, cognitivo. eso nosotros estamos Sí. claros con eso. Pero sí, no, pero ese es el punto que es importante nosotros notarlo porque anteriormente nosotros vivíamos, como decía Joaquín, lo de la tirada de sabana, nosotros estábamos acostumbrados a relacionarnos con nuestro grupo inmediato. O sea, que algo está cambiando en la planificación urbanística, el hacinamiento, la delincuencia, ese tipo de cosas está vinculado. Muchas veces, Los flujos migratorios tienen mucho que ver con eso. no solamente flujo migratorio, sino aumento de densidad poblacional Ujú. en lugares de concentración urbanística, que no es lo mismo que, por ejemplo, rural. Entonces, desde el neolítico se mantuvo un poquito estable porque eran ciudades tampoco tan pobladas, pero a partir de ahí nosotros definitivamente hemos alterado nuestra capacidad de sociabilización en un grupo pequeño a un Ujú. mayor grupo pequeño. Y fíjate cómo han cambiado estas dinámicas que ha influenciado en todo esto. Exacto. Y que eso parece casi como, no sé si es una ingeniería social, no sé si que eso pasa después de cada cierto tiempo, como una cuello de botella, quizás eso lo de Troya, es como un ejemplo de eso, que, ok, hay un momento en que todo el mundo está conforme porque hay suficientes mujeres para todo el mundo, pero llega un momento en que ya no hay suficiente y hay que ir ¡fua! A buscarla y hay una explosión y hay violencia y hay patriarcado duro, pero después vuelve y se acomodan y después viene la escasez. O no sé qué me falta ahí. Son elementos que están ahí. Mm. Sin embargo, tú ves, por ejemplo, esas son capacidades de cooperación entre grupos. Tú tienes recursos limitados en un lugar, lógicamente. Tú tienes, por ejemplo, como los primeros agricultores europeos que iban a un lugar, explotaban la tierra, se iban a otro, explotaban la tierra, hasta que aprendieron, no, tenemos que quedarnos en un lugar. Ahí nace conceptos protonacionalistas de esta es mi tierra, esta es mi sangre. Mm. Pero, y lógicamente, por ejemplo, el mismo sistema de conquista de América, los hidalgos, que no eran primogénitos, no heredaban, tenían que buscarse otros recursos. Te ibas también a Canarias, ya en Canarias tú no te ibas a América, y así sucesivamente. Personas ahora se van a otros lugares del mundo por esas mismas razones, pero no tanto. Es más del proceso de que tú tienes, es un mismatch evolutivo. Tú necesitas mantener tu especie. ¿Qué tú necesitas?
una fuente de alimento estable, una fuente de lugar seguro para tú poder procrear. Pero Un clima predecible, más sí, o menos. pero por ejemplo, hay cosas que vienen con eso. Y es como te estaba diciendo, fíjate que algo interesante. Nosotros, por ejemplo, en ciudades industrializadas, muchas veces la vegetación, la naturaleza, algo que estamos tan vinculados a ella, termina cediendo paso al concreto. Ajá. Entonces, eso sí también es algo que sí necesita ser estudiado, cómo afecta a la psiquis. Y es algo que sí se ha discutido en estudios, ¿no? Entonces, pero hay muchas cosas que están ahí. Y es ese tipo de dinámicas. O sea, como estaba mencionando también, en una aldea es muy extraño que tú veas, por ejemplo, muy pequeña, un grupo pequeño de parentesco, el crimen, como se conoce de forma moderna, es muy extraño porque todo el mundo se conoce. O sea, voy a ir a tu casa a ver si está ahí, lo que se me perdió. Entonces, pero ya en lugares... Eso el ya mismo sentido como de la propiedad. Sí. Por ejemplo, en las poblaciones indígenas. Sí. Que no hay ese sentido como tal de la propiedad, Sí. sino que lo que tenemos lo tenemos en comunidad, Sí. lo utilizamos de acuerdo a la necesidad. Comienza con la agricultura, la propiedad así como la entendemos, como estaba diciendo, que no es mala en sí, porque es por eso, es para tú asegurarte tener tus recursos, asegurarte de tener la protección de tu familia. No solamente eso, sino que eso es lo que estoy tratando de mencionar, es que, por ejemplo, en el caso de la delincuencia, que ya, por ejemplo, lo había planteado Coran Lawrence, por eso es que tú ves que hay muchos lugares que en grandes ciudades ocurren cosas a plena vista, o hasta, no te voy a decir países para allá, porque esto es un tema llamado, pero lo sabemos, por ejemplo, violaciones o a plena luz del día, asesinato a plena luz del día, la persona dice, wow, y sigue caminando. Una persona lo entra en un vehículo, así, contra su voluntad, y dice, ok, pretenderé que no vi nada. Entonces, hay una desensibilización, lógicamente, que es también... Mira el caso, por ejemplo, la muchacha esta que asesinaron ahí en el metro de Nueva York, que era una inmigrante, creo que era de... Ucrania. Era ucraniana, ¿no? Y había al lado de ella ahí, había 2 o 3 personas. Oye, se hicieron de la vista gorda, vieron cómo la asesinaron, cómo la muchacha se desangraba. Pero también hay otros casos, hay otros casos culturales donde hay personas que quizás ayudan y de alguna forma dicen, tú no debiste hacerlo, y pueden también ser penalizados. Entonces, hay ciertos elementos también que están, que de alguna forma u otra... Hay todos elementos conspiranoicos ahí, de ingeniería social. Hay que revisarlo. Exacto. Pero yo te digo que sí, de alguna forma u otra, hay ciertas intenciones, pero también son cosas que suceden, que por eso se llaman mismatch evolutivos. Porque fueron cosas que también nos ayudaron de alguna forma u otra, pero también tuvieron consecuencias desastrosas también. Es como digo, o sea, la agricultura, ¿cuántas enfermedades nosotros no tuvimos por la agricultura? Por deficiencia también de una dieta cazadora-recolectora. También, lógicamente, el mismo proceso de tolerancia a la lactosa, un proceso evolutivo también, nos trajo también enfermedades. Por ejemplo, que las poblaciones del norte de Europa tienen más esclerosis múltiple vinculada a eso. Entonces, hay muchas cosas que son... En ese proceso evolutivo, también se heredan, por ejemplo, el tema de los traumas, de las depresiones, de ciertos temores. Hay elementos que son adquiridos y hay elementos que son genéticos. Sí hay una gran variabilidad de herencia genética. Hay personas, lógicamente, que tienen, por ejemplo, te voy a mencionar varios, sí. Esquizofrenia, tiene elementos genéticos. Hay muy interesante, estudios que están haciendo de un genetista asociado a Harvard, David Reich, que está haciendo estudios muy interesantes acerca de cómo un proceso evolutivo, de cómo europeos han estado yendo seleccionándose hacia menos esquizofrenia y también a menos tipo de diabetes y obesidad. Eso es algo interesante. Pero sí hay, por ejemplo, claro que sí, cognitivos, o sea, relacionados, por ejemplo, inteligencia, autismo. Hay cosas que ya son adquiridas, como por ejemplo el estrés postraumático. La ansiedad, sí hay cierta correlación genética. Y podemos hablar un poquito, o sea, definir, por ejemplo, ahí nosotros vamos a la epigenética ahí.
Podríamos ir para Sí, bueno. nuestra audiencia, ¿no? Bueno, nosotros tenemos ciertas capacidades, o sea, si tenemos ciertas condiciones genéticas de desarrollar ciertas, de alguna forma, mentales, pero también tenemos influencia del ambiente que puede activar, puede hacer propenso a ese tipo de correlación a ciertos tipos de enfermedades. El ambiente, de alguna forma, activa, o sea, influye en cómo vamos a desarrollar ciertas preponderancias a cierto tipo también de enfermedades. Pero, por ejemplo, yéndose atrás, los ancestros, Ujú, ujú. poblaciones donde ha habido guerras, Ok, conflictos, tú hablas del trauma, hambruna, tú hablas de los... se heredan esos traumas. Se han hecho estudios y se dice que sí, de alguna forma u otra, porque de alguna forma influye en tu... Todo lo que de alguna forma influye en hormonalmente, el cortisol, supervivencia, de alguna forma influye en tu progenie. Incluso tu capacidad todo lo que tú hasta físicamente tienes, o sea, dígase, hasta entrenado, hasta tu musculatura. Si la has entrenado. Si la has, Si la si has la has entrenado. entrenado, tus hijos tienen esa ventaja. O sea que O si, sea, hay genética. una memoria, la memoria muscular o sea se si tú no, transmite. o sea que si Sí. tú no la, Wow. la has entrenado y tienes un hijo, no quiere decir que va a ser. No, pero Tú, exactamente. tú debiste haberlo hecho. Exactamente. Y tiene, no es Ujú. que él lo va a hacer, pero tiene las condiciones genéticas para él desarrollarlo. Por eso mismo. Pero Ujú. lo de los traumas sí es algo que sí es real. Sí, de alguna forma se heredan. Porque también el comportamiento está vinculado también genéticamente. O sea, Exacto. hay cosas que uno dice, como te estaba diciendo, la ansiedad. O sea, dice, pero ¿será que ese niño es ansioso porque su mamá fue muy sobreprotectora? Quizás fue muy sobreprotectora porque también fue ansiosa y así sucesivamente. Pero ¿cómo influye, Anteriormente. por ejemplo, las sociedades que son posguerra? Ujú, ujú, ujú. O sea, porque hay, por ejemplo, la guerra te provoca, puede provocar hambrunas, desplazamientos. Correcto. Sí. Yo, por ejemplo, leí en un estudio que no recuerdo cuál población era, pero tenía una población que era posguerra, tenía más tendencia, por ejemplo, a elegir eh, personas en sobrepeso. Por ejemplo, es parecido a lo que tú explicaste ahorita Ujú, del ujú, ujú, estudio. ujú, ujú, ujú. Entonces, por ejemplo, tenía mucho más tendencia al sobrepeso y a la diabetes. ¿Por qué? Porque tuvieron en el pasado problemas con su alimentación por un tema de guerra, ¿no? Claro, bueno, Ajá, específicamente con la diabetes también es un tema genético, ajá. lógicamente, o sea, pero ya hay otras cosas que es, por ejemplo, tipo de comportamientos que tú vas a desarrollar y vas también a inculcar. Sí. Por ejemplo, escasez. Tú vas a tener porque hay elementos culturales también. Tú vas a tener Correcto. otro outlook totalmente en la vida diferente y tú le vas a enseñar diferentes valores. Mira, no, esto es así porque yo nunca tuve suficiente comida y eso te va a seguir a ti, a tus hijos, etcétera, etcétera, hasta que tú puedas romper. Pero hay cosas que sí son genéticas. Entonces, por ejemplo, eso influye a veces también en el comportamiento de ciertas poblaciones. Bueno, hay poblaciones que son como especialmente interesadas en el tema de los negocios o del dinero, de guardar dinero, que son un tanto a veces se les acusa de ser tacaños. Entonces, tiene ahí un Esos elemento. son elementos culturales, sin Ajá, embargo, es diferente porque también hay algo muy interesante y es que si uno, por ejemplo, analiza, por ejemplo, esas sociedades que hacían mucho intercambio comercial, eran sociedades que vivían navegando. Por ejemplo, tanto el Levante, con los fenicios, Ujú. eh, los mismos griegos, eran sociedades que estaban en contacto con otras sociedades. Decían, oh, mira, para yo tener este tipo de sistemas, yo necesito tener este tipo, participar de esta forma. Entonces, tú vas de alguna forma culturalmente asumiendo ciertos patrones, pero sí hay relación genética entre cierto tipo de openness, cierto tipo de Abertura. ajá, y Apertura. cierto tipo exactamente, mentalmente,
a participar de ciertas cosas. ¿Tú me entiendes? Entonces, por eso que estaba mencionando a David Reich, porque él actualmente está haciendo estudios interesantes al respecto. Hay un punto que a mí me llama la atención, y es algo que yo siempre he pensado. Por ejemplo, cuando tú desplazas a una población que tenía miles de años o cientos de miles de años habiendo evolucionado y habiéndose adaptado a un clima específico, y tú desplazas esa población a un clima que es totalmente diferente. Por ejemplo, una población que se haya criado en un clima frío, seco, y tú entonces la llevas a un clima tropical. Eso, a pesar de que hayan pasado ya varias generaciones, o sea, puede haber ahí una herencia que te haga tener como una predisposición a ciertas enfermedades relacionadas con el clima. No, por eso es que no es coincidencia que Australia tenga uno de las mayores poblaciones de cáncer de piel. Porque lógicamente las personas que evolucionaron ahí, tú estás en una región donde tú tienes que tener la piel muy oscura, como los aborígenes australianos. Los llamados negritos. Bueno, que ya ese término yo sé que está prohibido, pero... Las poblaciones que le dicen negritos son poblaciones que están en el sudeste asiático. Las poblaciones que están en Australia, igual que... Los aborígenes. Aborígenes, exactamente, que ahora se le cambió el nombre, o sea, por dentro de eso mismo, a indígenas australianos. Pero... Porque aborigen quiere decir sin origen. Tenía una connotación de... sin origen, era una vaina así, bueno, o sea, como que no tiene origen, no sabe de dónde salieron la gente. Pero los aborígenes, bueno, los indígenas australianos, ellos sí son poblaciones diferentes, pero si tú te fijas dentro de Oceanía, los melanesios y lo que le decían antiguamente australoides, sí son personas que tienen la piel, igual que en el trópico. O sea, fíjate que, por ejemplo, tú tienes que pasar con miles de años en un lugar para tú tener una adaptación. Hay personas que me han dicho así como que yo me quedo, ¿qué? No, porque yo, todo en Nueva York y hasta mis hijos están más claritos, yo. Y yo, claro, sí, porque, ok, quizás hace un solazo, pero, ok, en ciertos lugares del norte, tú, ok, claro, no te da tanto el sol, tú vas a estar más claro, pero no es que tú vas a cambiar tu fenotipo. Raza. Claro. Pero. Hay que ver con la que él se casó también, con la que él tuvo los hijos, si era clarito. Sí, no, pero usualmente son de una misma migración. Porque ahí dicen, pero es lo mismo. Personas que, por ejemplo, son con color de piel tropicales, eso es, o sea, uno dice, bueno, los rasgos fenotípicos, claro, no son tropicales. O sea... No hay nada de ventaja ahí. Cuando esas personas tropicales van a lugares donde no hay, en el hemisferio norte, donde no hay mucha exposición solar, tienen que tomar vitamina D. Porque sufren de por deficiencia. eso hay tanta deficiencia. Por ejemplo, aquí en el país hay bastante deficiencia de vitamina D y sobre todo en poblaciones que son de piel más clara. Aquí eso es en personas que son más oscuras. Perdón. ¿Me entiendes? Porque... las personas que son más claras no tienen la protección para recibir, o sea, tienen menos protección de melanina para recibir los rayos del sol. Tú lo puedes recibir mucho más fácil. Claro. Entonces tú también lo adquieres de otro tipo de dietas. Por eso está vinculado también un poco al consumo de aquí, de este néctar. Oye, hablando de ese néctar de Dios, que hay una población... Haciendo hincapié rápidamente, yo creo que la leche rica es una de las leches que están menos aguadas, porque por eso mismo de la tolerancia, aquí agúan mucho la leche. Entonces tú sientes como que hay que ponerle un poquito de leche en polvo. Que hay que ayudarla. Es más azúcar que leche. Sí, entonces dentro de las leches que yo he probado, la leche es rica. Hablando más que las leches asturianas, ese tipo de cosas. A menos que ellos me hagan un tour para allá y yo lo pruebe, vamos a cambiarme. Pero ellos saben, aquí está... bueno, podemos poner un banner ahí. Un spot. Para tú, tolerante a la lactosa. No, y que también hay que ver que esa capacidad tuya de poder discernir, ¿verdad? O sea, eso viene también porque tú vienes equipado con eso. Y eso viene de un acervo cultural que va más allá de
Uf, qué reflejo de mangosta. ¡Wow! No, ese reflejo. Señor, un brindis por ese reflejo. No hemos hecho casi brindis. Un brindis por ese reflejo, varón. Y quiero llegar a la población que nos ha dado esa tolerancia a la lactosa, que son los Yamnaya, que se desarrollaron en las estepas de Euroasia. Yo quisiera saber cómo era, si se pudiera saber, el proceso de selección de pareja en ellos y cómo eso quizás nos ha influenciado hasta hoy en día, inclusive hasta acá. Ok. Primeramente es algo que sí hay que ver algo, son los pueblos de las estepas asociados a la cultura yamnaya, que esos son las estepas euroasiáticas, están entre, uno dice que tienen que ver con eso, pero voy a desarrollarlo. Para las personas que no sepan, por ejemplo, de genética poblacional, son pueblos que eran pastoriles, eran pueblos que estaban por lo que hoy es Rusia, Ucrania, pero muchos de esos grupos que después están asociados, por ejemplo, a la cultura campaniforme, no eran tan tolerantes a la lactosa. Fue una selección a pulso. O sea, fue una presión. Ajá, ahí. hubo exactamente una selección de necesitamos, este es el alimento, mano. Esto es lo que, por eso es que tú ves muchos de esos pueblos que dan origen a esos pueblos indoeuropeos en los mitos, tanto por ejemplo en la India como en Europa, tú ves ese culto a la vaca. Y en esos mitos, La vaca. tú ves, pues lógicamente es un animal importante para los esteparios. O sea, Zeus se convirtió en vaca y raptó a Europa. Está la vaca primogenia Ujú. en la mitología germánica. Y lógicamente también el culto a la vaca y el tabú de comer la vaca en el subcontinente indio. Los indios. Pero lo importante es que esos grupos, como estaba mencionando, habían unos grupos aquí anteriormente, digo, estoy viendo el mapa en mi cabeza, porque así es que como pienso. Esos grupos que estaban Esa mente de Carlos, ya tú sabes. Esa en neurodivergencia ahí. Medio Nivel Oriente, Dios. estaban en Medio Oriente, eran esos grupos que se llamaban agricultores anatólicos, que estaban en lo que es actualmente Turquía. Habían recibido migraciones de poblaciones parecidas a los natufianos en Medio Oriente y poblaciones del Cáucaso. Se fueron desplazando, ya domesticando ciertos cereales, se fueron a Europa y por lo que se ha estudiado genéticamente con SNP, cognitivo, cultura, desarrollo tecnológico, eran grupos sumamente inteligentes, sumamente inteligentes. Y por eso que está el fenotipo en Europa de piel clara, cabello oscuro, ojos oscuros en el sur y piel y rubios o azules en el norte, porque son por las mezclas de esos grupos. La mayoría de los grupos modernos son mezclas de otros grupos que estuvieron en cierto grupo, en ciertas regiones. El punto es que esos grupos se establecieron ahí. Habían otros grupos que estaban, que eran mezclas de otros grupos, que eran los cazadores recolectores del este, que se mezclaron con grupos de los antiguos euroasiáticos del norte, tuvieron una mezcla, dieron unos grupos que eran esteparios. Esos grupos esteparios comenzaron a expandirse porque había algo importante. Esos grupos fueron muy bélicos, esos grupos fueron muy patriarcales, fueron muy, inventaron, en esa región se domestica el caballo, en esa región se domestica el carruaje. Entonces, son ya poblaciones. Caballo. ¿Tú te fijas en eso? ¿A qué poblaciones se parecen? Bueno, esas poblaciones que después azotaron Europa, los mongoles, esas poblaciones esteparias de caballo, que van los escitas, etcétera, La gente etcétera. de Genghis Khan. Correcto, los hunos, etcétera, etcétera. Los grupos que después, tú sabes, que siguen esas tradiciones esteparias. La cuestión es que esos grupos no eran tan inteligentes, pero eran inteligencia promedio, más inteligentes que los cazadores recolectores antiguos europeos, promedio como los del Neolítico, que se mezclaron con esos grupos que estaba mencionando de agricultores, se mezclaron con esos grupos autóctonos que estaban ahí, que eran los grupos que estaban en Europa de forma autóctona, que eran los cazadores recolectores. Vienen este grupo pastoril que estaba mencionando fuera de cámaras, que las sociedades de honor
de los juramentos, de la violencia, de Mantener tu palabra. No, y me faltaste a mi honor, te voy a matar. Como los japoneses. No, no, porque es diferente. Es como lo que pasaba, por ejemplo, en aldeas que se ven en los Balcanes, que es como, ¿por qué me hiciste eso? Me rompiste el honor familiar, te voy a tener que matar. Estaba la costumbre del duelo, que se tuvo aquí hasta principios del siglo pasado. Correcto. Que los hombres que eran de honor, no, espérate. Correcto. Entonces, pero no, vamos a matarnos. Esas son sociedades pastoriles. De manera civilizada. Exacto. Bueno, el punto es que ese grupo comienza a descender sobre Europa y mezclarse con grupos que ya estaban ahí, que eran agricultores, con cazadores-recolectores, los llamados Early European Farmers, agricultores tempranos europeos. De Anatolia. Ajá, que dan esos fenotipos. Hay una primera mezcla ahí que ya yo mencioné, después llegan el tercer grupo, que eran los pastoriles, forman grupos llamados, lo que le dicen en inglés, bell beaker, y la cultura de la campana cordada en español, que estaba... Ajá, primero se desarrolló en Iberia, pero eso eran grupos agricultores. Grupos que comían cereales, grupos que por eso me quería mencionar, o sea, lo de también vemos estatuillas que se nota cierto culto o ciertos rasgos morfológicos de mujeres con glúteos muy pronunciados, etcétera, etcétera. Ahí. Y después vienen que estos grupos forman lo que estamos llamando Bell Beaker, Corded Wear Culture. Llegan diferentes migraciones a muchos lugares de Europa. Pero lo que pasa es interesante, y es que en algunos lugares de Europa, esos grupos pastoriles desplazan genéticamente a los grupos autóctonos. Que ya habían estado allí. Porque si eran autóctonos, porque estaban mezclados con grupos autóctonos, pero tienen un linaje que descendía de Anatolia. Desplaza a los varones. Desplaza a los varones. Y se mezclan con las hembras. En mezclas tempranas que uno ve, sucedía de diferentes formas. Las hembras también se mezclaban con varones, los hombres con mujeres. Pero luego llegó otros patrones totalmente diferentes. Entonces tú ves qué pasa como pasó. Las personas dicen, bueno, puede ser pacífico el reemplazo. Y si tú te fijas, por ejemplo, en la península ibérica, en muchos lugares de Europa Occidental, la mayoría de dominicanos también, que aquí viene la conexión, tienen el haplogrupo paterno europeo occidental, que son el R1B1. El mío específico, el RZ198. Entonces, son haplogrupos, son mutaciones que pasan de lugar en lugar, que te indican dónde quedó una población, dónde es una población. Entonces, el dominicano usualmente tiene ese haplogrupo paterno que desciende de estos grupos de pastores, ¿no? De pastoriles, de las estepas. Y materno, el dominicano específicamente, para también criollizar el asunto, lo tiene dos formas. Africano, con L. Cuando sean pruebas genéticas y ustedes vean que diga L, eso es del África subsahariana o África tropical. Y los nativoamericanos, que sí uno tiene en el Caribe, que son los C o D, que es o hay A también, pero yo creo que son C, D. Pero hay algo interesante, y es que si fijamos en el patrón de la conquista, y eso te está diciendo algo, y allá también pasó lo mismo, pues puede ser que sea de conquista. Tú pasas tu haplogrupo paterno, es el que decide con quién se está mezclando, con las mujeres. Pues ese grupo está en una predominancia de una forma u otra. Claro. Entonces, hay ese tipo de comportamiento, de desplazamiento, de selección. También puede ser selección sexual, que es algo muy interesante. Si ustedes se fijan en algo, porque la historia también está contada de esta forma. Cuando un grupo viene de otro lugar, por ejemplo, fíjense algo que ha pasado a través del tiempo con migraciones. En el caso, por ejemplo, muy polémico, puedo mencionar muchos grupos, pero me voy a mantener para mantener la línea. Pero fíjense con los vikingos. Los vikingos tenían cosas culturales en Inglaterra. Por ejemplo, se peinaban mucho, se aseaban, las mujeres... Se hacían trenzas. Las mujeres gustaban de eso. Igual como, por ejemplo,
yo he hablado con algunos historiadores, por ejemplo, ¿cómo sería la reacción cuando llegaron, por ejemplo, los españoles en la anexión? Muchas mujeres gustaron de esos oficiales. Entonces, ¿cómo se actúan los hombres? ¡Si no están robando las mujeres! Entonces, ese tipo de comportamiento también... Pasa lo inverso también. Con las venezolanas. Correcto. Sin embargo, el hombre muchas veces es el que hace la guerra. Ajá, entonces, Carlos, entonces yo te menciono de Yamnaya para llevarlo a la península ibérica, para llevarlo aquí, entonces, a la formación de República Dominicana y el resto de Hispanoamérica. Si eso ha influenciado la manera en que nosotros seleccionamos nuestra pareja, tener ese linaje específicamente de ese grupo. También hay adaptaciones, obviamente, porque vamos a interactuar con diferentes grupos de diferentes poblaciones, con diferentes climas, pero al final nosotros aquí seleccionamos una o varias mujeres, o una mezcla, y cómo es diferente a los otros lugares. Rápidamente voy a volver al tema de la conquista. Uno de los primeros, de los principales problemas, por así decirlo, es que el hombre europeo, cuando llega aquí a la isla, ve las indígenas que tienen poligamia y dicen, oh, pero aquí es. Y tú ves muchísimos españoles. Los tigres meses ahí en ese barco. Ahí, muchísimos españoles con muchísimas mujeres indígenas. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Como te iba diciendo, lo que está detrás de eso es la variabilidad genética. También entre esos grupos había variabilidad genética. Hay grupos que son meramente polígamos y hay grupos que son monogámicos. Y sencillamente, o sea, se lo tengo que decir a ustedes. Ustedes muy bien saben a qué grupo pertenecen. Por ejemplo, su comportamiento, o sea, te está dando una pista y tú mismo sabes si te tienes que controlar o no. Tú mismo sabes lo que has hecho, hijo mío. Mr. Carlos, entonces ahora sí, de manera así de confesar, ¿verdad? Porque de hijo y padre y eso. Si una persona es monógamo serial, o sea, que ha tenido varias parejas a lo largo de su vida, pero con esa pareja, esa es mi pareja en ese momento. Claro, porque también hay algo que es cultural, pero que es diferente, que es como, por ejemplo, el caso de aunque yo soy monógamo, tengo una pareja cada mes, ¿me entiendes? Entonces, eso es semántica y eso es cuestión de lenguaje. Correcto. Eso es cotor. Exactamente. Entonces está el elemento cultural para no caer también en el desprestigio de que, mira, pero no, porque es mi pareja. Entonces está, porque también lógicamente lo que vemos, nuestra cultura, también lógicamente por tradiciones abrámicas, es monógama. Y eso es lo que... por eso que aquí el dominicano, lo que por ejemplo hacía es que no se casaba, se unía. Y la iglesia para eso siempre era un problema. Porque unión libre. La iglesia decía, no, ustedes tienen que casarse. Pero también, si ustedes mismos pueden hacer un ejercicio genealógico y etnográfico entre ustedes y sus familiares y saber cuántos hijos tuvo el abuelo, cuántos hijos tuvo... pero espérate, ¿cuántos hijos tuvo el bisabuelo? Y no solamente eso. Sí hay más todavía. No solamente, más atrás te vas. Más vidas se daban. Y no solamente eso, no. Porque eso no es nada. Ajá. Eso no dice nada. ¿Cuáles de esos son de un mismo matrimonio? ¿O cuáles de esos fue durante el matrimonio? Ahí te está indicando algo. Cuando te pones a investigar encuentras bastante. Exactamente. Entonces, señores, yo no sé si hemos aclarado, lo hemos confundido más a ustedes, pero ciertamente hay tela por donde cortar. Bastante. Entonces, usted, ¿cómo elige su pareja? Dígame, usted elige porque vas a la búsqueda ahí en la selva, o pues por gente conocida, se la refieren, hay un proceso de selección ahí, o usted simplemente no puede estar con una sola, tiene que estar cambiando ahí porque el aburrimiento, usted sabe. Y díganos ahí en el comentario qué usted piensa. Lo busca por dinero, lo busca por belleza, por atractivo, por reproducción. Exactamente. Y señores, déjenos sus comentarios. Díganos qué usted pensó de este episodio con Carlos Muñoz, nuestro antroponauta oficial aquí de Cerveza de Carza, que quisiera ver más sobre este tipo de temas. Like and subscribe. Suscríbase y dele me gusta para nuestro mundo hispano.
Y señores, nada, esto es un tema que... Compartan Sinceramente, con el vecino, con el cuerno, con el novio, la novia, novias. con los novios, novias, etcétera, etcétera, etcétera. Carlos, muchísimas gracias por ilustrarnos en este tema tan amplio y vasto. Y realmente yo creo que cada uno sabe lo que hace. Un y tema está más claro. bastante lubricado. Un tema bastante lubricado y que ustedes tienen ya por dónde buscar y entenderse mejor, porque hay un dicho ahí en el templo de Delphi que dice que conócete de ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Y hasta la próxima, señores. El oráculo. El oráculo. Manténgase aquí con Delphi. Lubricado. Lubrication for the nation. Gracias por estar con nosotros.